Ahora vamos a empezar con lo que es el nuevo contenido, que son derivadas. ¿Está bien? Son derivadas. Para poder saber lo que es derivada, pues hay una explicación que es analítica y otra explicación que es geométrica. La parte geométrica la vamos a dejar para más adelante, ¿está bien? Porque es un poco abstracta y quisiera que primero aprendamos la parte analítica, que es la parte un poco más sencilla y más algorítmica. ¿Está bien? Entonces, para empezar, ¿qué es una derivada analíticamente? Es una función. A través de una función, nosotros vamos a encontrar otra función una vez que la derivemos. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que hacer muy bien es la simbología de la derivada. ¿Cómo vamos a simbolizar una derivada? Existen muchos símbolos que nos ayudan a determinar una derivada, entre los cuales está lo siguiente. F de x, sabemos que es una función, ¿cierto? Pero cuando colocamos un apóstrofe aquí, significa derivada de la función. ¿Está bien? Hay otro también que es y con un apóstrofe, derivada de esta función, ¿cierto? Porque sabemos que y es lo mismo que f de x. También hay f derivada, ¿sí? Es lo mismo. También existen, y es común, diferencial de y, diferencial de x. Esto también significa derivada, ¿está bien? Y algunos también ahí está, es de y, derivada de y. Y por último, diferencial de x, de f de x. Son formas las cuales significan lo mismo. ¿Por qué les estoy dando todas estas formas? Porque van a encontrar esas formas diversas en diferentes textos. Algunos textos manejan esto, otros esto y otros así, variedad de simbología, pero todos simbolizan lo mismo. Lo que nosotros vamos a utilizar más conmigo es esto, esto y esto. ¿Está bien? Esas tres notaciones vamos a utilizar más. Entonces, hay dos formas de derivar una función. Cualquier función se puede derivar. ¿Está bien? ¿Y qué es derivar? Es encontrar otra función a partir de la que nos van a dar. Pero para poder encontrar otra función a partir de la que nos van a dar, hay dos métodos. ¿Cuál es? Una es por definición. Por definición. Y esto quiere decir que vamos a utilizar límites, el contenido anterior. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es es como una fórmula la derivada por definición? Y es la siguiente. Me dice, la derivada de una función, eso quiere decir derivada, ¿cierto? La derivada de una función es igual a ¿qué? Al límite cuando x tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo sobre h. Esa es la definición de derivada por límites. ¿Qué quiere decir? Que voy a encontrar la derivada de una función resolviendo este límite. ¿Está bien? O sea, voy a encontrar la nueva función con este límite. Ahora, ¿qué será aquí lo anormal o lo raro o lo nuevo que está apareciendo? Es esta letra H. Las X ya saben lo que se trata, ¿cierto? El incógnito. La letra H es un incremento, ¿ya? Esto lo voy a explicar un poco más adelante. Ese es un incremento que lo tengo que explicar de forma geométrica. Pero, como les decía, lo haremos de forma analítica primero. Vamos a poner un ejemplo de cómo se utiliza esta definición para poder encontrar la derivada de una función. ¿Está bien? Voy a copiar nuevamente acá. La derivada de una función es igual al límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? De f de x más h menos f de x todo sobre h. Es una fórmula, se puede decir, ¿no? De esa manera. A ver, el primer ejemplo. Me dan la función f de x que es igual a x más 1. Algo simple, empezaremos por ello. Quiero encontrar su derivada. Entonces empezamos. La derivada de esta función es igual a ¿qué? Al límite cuando cuando h tiende a 0. Me estoy confundiendo acá. Esto es h, por favor, van a cambiar. Cuando h tiende a 0, ese límite es especial. Cuando h tiende a 0, ¿de qué?
de f de x más h. ¿Qué significa esto, f de x más h? Me dice que en mi función, en la función que me están dando, donde yo vea la x, le tengo que sumar una h. Entonces, ¿qué me dice aquí f de x más h? Voy copiando mi función. X. Esto me ordena que cuando vea la x, le sume h. Le sumo una h. Y continúo escribiendo mi función, que sería más 1. ¿Está bien? Menos, me dice la fórmula, f de x. ¿Y qué es f de x? Es simplemente toda esta función. Pero entre paréntesis, ¿por qué? Porque hay un menos o un negativo adelante, ¿cierto? Sobre h. Continuamos. F o la derivada de esa función es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Eliminamos esos paréntesis. Aquí es x más h más 1 y sabemos que cambia de signo. Menos x menos 1 sobre h. Miren este punto. Siempre se va a simplificar. ¿Ya? Siempre se va a simplificar algo en el numerador. Vean, x menos x, 0. 1 menos 1, 0. ¿Qué me está quedando? Me dice que la derivada de esta función es igual al límite cuando h tiende a 0 de h sobre h. Pero h sobre h, ¿cuánto es? Es 1, ¿cierto? Esto es 1. Entonces, la derivada de esta función es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De 1. Y sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Entonces, la nueva función o la función derivada de esto había sido 1. La función original es x más 1 y la derivada de esta función es 1. ¿Está bien? Ahora, como segundo ejemplo para esta ocasión, vamos a terminar con este ejemplo que es el siguiente. Tenemos x cuadrado menos x más 1. Ya un ejercicio simple. Aplicamos el límite conocido. Directamente, la derivada de esta función es igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? F de x más h. Eso me indica que donde veo x en mi función, yo tengo que sumarle h. Entonces va a ser así. X, ahí hay una primera x, le sumo h. Pero esa x es elevada al cuadrado, ¿cierto? Menos x, a otra x también le sumo h. Y coloco entre paréntesis porque hay un negativo adelante. Más 1. Toda esta parte es f de x más h. He sumado a h donde veo las x. Menos, me dice la fórmula. Menos f de x, y f de x es todo esto, ¿cierto? Pero entre paréntesis porque hay un negativo ahí. Menos x más 1. Este negativo va a hacer cambiar todo el signo porque hay que tener cuidado. Sobre h. Ahora, ¿qué corresponde? Eliminar todos los paréntesis. Entonces, la derivada de esta función es igual al límite, cuando h tiende a 0, de lo siguiente. Productos notables es igual al cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Este es asociado a ese producto notable. Eliminamos este paréntesis. Este menos es el cambio de signo. Menos x, menos h, más 1. Listo, ya se eliminan los paréntesis aquí. Aquí también eliminamos, todo cambia de signo. Menos x cuadrado, más x, menos 1. Todo sobre h. En este punto, cuando ya no hay paréntesis en el numerador, siempre tienen que estar atentos porque siempre se va a eliminar algunas cosas. Por ejemplo, x al cuadrado menos x al cuadrado se simplifica, 0. ¿Qué más? Menos x más x, 0. 1 menos 1, 0. ¿Ven? Que siempre se elimina algo. Tienen que estar atentos. Por lo tanto, la derivada de esta función es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué nos queda? 2xh más h cuadrado menos h. ¿Cierto? Todo sobre h. Ahora, sabemos que esto es una determinación. Si ustedes evalúan esto por 0, miren, voy a reemplazar la h por 0. Esto es 0, 0, 0. 0 sobre 0. Esta es una indeterminación. Y eso ya hemos avanzado en lo que es límites, ¿cierto? ¿Y cómo se levanta este tipo de determinaciones? Cuando yo
simplifique algo del numerador con algo del denominador, estoy seguro que he levantado esta determinación. ¿Está bien? La 0 sobre 0. Pero ¿qué método utilizo? O bien factorizo, o si hay raíces, racionalizo. Pero aquí no hay raíces, entonces factorizamos. Por lo tanto, la derivada de esta función es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? En el numerador, ¿qué puedo factorizar? Pues la h. Y me queda 2x más h menos 1. Y he factorizado por factor común sobre h. Un tip para poder factorizar rápidamente es que siempre tienen que simplificar esta h que está abajo. Siempre, o sea que de arriba, siempre tienen que factorizar la h. ¿Ya? Eso siempre. ¿Para qué? Para poder hacer esto. Porque al hacer esto yo ya sé que estoy levantando esta indeterminación. ¿Estamos bien? Entonces continuamos. ¿Qué me he quedado? Límite cuando h tiende a 0 de 2x más h menos 1. ¿Estamos bien? Ahora, evaluamos el límite. En vez de esta h es 0. O sea que se pierde, sería 2x menos 1 simplemente. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de la función original es x cuadrado menos x más 1. Y la derivada de esa función había sido 2x menos 1. ¿Está bien? Ese es su derivado. Bueno, espero que hayan comprendido. Les voy a mandar algunos ejercicios para que puedan practicar esta fórmula o definición de derivadas por límites. ¿Está bien? Cualquier duda me lo hacen conocer. Hasta luego.